Bienvenidos al Sofá ante todo Colombia, feliz año. Hoy estamos con un súper invitado, Miguel Uribe. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos ustedes. Claro que sí, habíamos parado el sofá este fin de año, pero ya retomamos nuevamente el 2020 como debe ser, ¿cierto, Lucho? Así es, Ale, ¿cómo estás, Miguel? Muy bienvenido, como dice Ale, otra vez acá al Sofá ante todo Colombia, y a todas las personas que nos ven un feliz año. Acá seguimos trabajando por Colombia y obviamente dándole exposición a las personas y a los temas de mayor trascendencia Así, para el hablando de país. los temas de interés que les importa, que nos importan a todos y que nos afectan a todos. Entonces, como saben, vamos a estar hablando sobre el paro del día de ayer, cómo quedó la ciudad, en este caso Bogotá, y cómo fue a nivel nacional. Y también, si ustedes quieren hacer preguntas, le quieren hacer preguntas a Miguel, que recuerden que él fue secretario de gobierno, entonces pues están a las puertas abiertas para que comenten ahí a través de Facebook, y alguna de sus preguntas puede ser leída en vivo para que Miguel la conteste. Así es, Miguel no solo vivió una manifestación, sino fueron 2000, si no estoy mal. Así es. Y pues seguramente tendrá toda la experiencia para dar un balance de lo que fue ayer la jornada de paro. Pues sí, muchas gracias. Y realmente yo creo que esta es una conversación importante, no solo por lo que implica manejar las protestas en Bogotá y en Colombia, sino además porque es legítimo que haya inconformismo, pero creo que una responsabilidad que tenemos los jóvenes es cómo se manifiesta ese inconformismo y cuáles son las respuestas que estamos esperando realmente y cuál es la capacidad real de la administración o del gobierno nacional para responder a esas peticiones. Bueno, Miguel, pero antes de entrar en materia, cuéntenos cómo le fue este fin de año después de todo lo que fue la campaña. Lucho. Entonces, Yes. Realmente pues fue un año muy interesante. Yo estoy muy agradecido con todas las personas que me apoyaron, que creyeron en las causas que estábamos defendiendo, en la necesidad de que Bogotá avanzara, de que siguiera construyendo, de que no perdiéramos el esfuerzo de lo que habíamos logrado durante tantos meses y años. Incluso pues es evidente hoy que todas las obras que decíamos que se estaban haciendo eran reales, que hoy están transformando la calidad de vida de los bogotanos, y eso no se puede echar a la basura. Por eso tenemos que defender ese progreso. Celebro que la nueva administración está continuando buena parte de lo que nosotros dejamos listo, y eso es lo que representa la posibilidad de ser un gobierno transparente y ético como lo hicimos nosotros, y por supuesto lo que yo defendía y lo que agradezco que muchos de ustedes hayan creído y nos hayan apoyado. Por otra parte, pues también fue una época para reflexión después de la campaña, noviembre, diciembre, pensar mucho en lo que viene, en lo que tenemos que hacer, en que perdimos sin duda la elección, pero fue mucho lo que ganamos el apoyo de ciudadanos, la visibilidad, la posibilidad de unirnos quienes compartimos causas, y en ese sentido pues es una gran responsabilidad. Sacar casi 500.000 votos es una responsabilidad enorme para que pensemos cuál debe ser el futuro de todo este equipo de jóvenes, de líderes comunitarios, sociales, afros, mujeres, que nos unimos para defender esta visión de ciudad y este modelo de ciudad. Y es mucho lo que hemos querido proponerle a estas personas que creían en nosotros, y comenzaremos este año, como lo dije a finales del año pasado a través de las redes sociales, que este año vamos a proponerle a los bogotanos una veeduría, ser veedores de las 3.150 horas que le dejamos a Claudia López para que terminara. Obras tan importantes como la avenida 68 de Transmilenio y la nueva troncal con las nuevas calzadas, o la Lobo, la Quintal Alsacia, o los parques como Caracolí en Ciudad Bolívar, o la reconstrucción de los colegios, o la reforestación de los humedales, entre otros. Entonces, estas 3.150 intervenciones requieren que los ciudadanos estemos encima, que le estemos haciendo seguimiento, que sepamos que están cumpliendo los cronogramas, y además que sea una forma de proteger, porque uno de los grandes problemas de Bogotá ha sido que es mucho lo que avanzan algunos alcaldes y desafortunadamente llegan otros a destruir. Si nosotros logramos que haya apropiación, legitimidad, que los ciudadanos participen y se apropien de lo que se hizo, pues no importa quién llegue, se va a construir sobre lo construido. Por ejemplo, seguir permitiendo que destruyan Transmilenio es absurdo. Necesitamos que los ciudadanos nos adueñemos y nos apropiemos de nuestra ciudad, de nuestro patrimonio. Y básicamente eso es lo que vamos a hacer. Eso es parte de todo este proceso después de la elección. Y obviamente conmigo cuentan quienes queremos echar para adelante, y yo cuento con ustedes para que lo sigamos haciendo, discutiendo en redes sociales, discutiendo en diferentes blogs, y por supuesto vamos a arrancar un cronograma de recorridos con los amigos que me están invitando, y que
que consideran que es importante seguir con este proceso. Miguel, y si de pronto alguna persona se da cuenta que una vía no la están revisando, que no se está continuando, ¿le pueden escribir? Pero por supuesto, y eso es lo que queremos hacer con la veeduría, vamos a conformar veedurías, lo vamos a hacer de una manera formal, en donde podamos hacer veedurías temáticas, veedurías por proyectos, y en donde vamos a tener toda la capacidad técnica de acompañamiento, precisamente para que los ciudadanos tengan la posibilidad de conseguir su gestión, y particularmente que eso que tanto nos costó hacer realidad durante los últimos años, pues finalmente se cumpla. Se haga realidad. Bueno, yo creo que ya ha sido tiempo suficiente para echar un poquito de chisme aquí con Miguel de lo que viene, y ya empezamos a hablar del PAR, de lo que pasó ayer. Así es, no sin antes recordarle a las personas que se están conectando que nos escriban desde dónde nos están viendo y qué preguntas tienen para Miguel Uribe. Bueno, Miguel, un balance de lo que fue la jornada de ayer. Lucho, Ale o Alejandra. Como quieras. Ale. Realmente, cada vez que vemos imágenes de violencia, creo que la gran mayoría de los colombianos nos sentimos decepcionados, casi que impotentes. Y realmente ver ayer, por ejemplo, cómo destrozan Transmilenio, cómo se volvió normal destruir los SITP, cómo cogen el centro en la carrera séptima, que tanto nos costó terminar la pavimentación, la peatonalización de la carrera séptima, cómo la cogen, la destruyen para hacer daños, para herir a los demás, cómo un grupo de policías básicamente está siendo asediado por unos delincuentes, pues nos genera impotencia, rechazo, pero además es básicamente revivir un conflicto y una violencia que no podemos seguir permitiendo. Yo decía ayer a través de las redes sociales que cuando se permiten las vías de hecho, pues básicamente se está premiando la violencia, se está permitiendo que estos vándalos, estos delincuentes se adueñen del espacio público, matoneen a los demás ciudadanos, obstruyan Transmilenio sin ningún tipo de consecuencias, y eso es precisamente lo que no se puede permitir. Por una parte, los ciudadanos tenemos que unirnos a rechazarlo, por otra, la administración lo tiene que controlar, esa es la responsabilidad. Ahora, no es fácil, hay que ser conscientes. Yo tuve, efectivamente lo decía Lucho al comienzo, yo tuve alrededor de 2.000 movilizaciones en menos de 3 años. Fui secretario de gobierno durante 3 años, tuvimos 2.000 movilizaciones. Menos del 5% terminaron con intervención del ESMAD. Y el resto, es decir, más del 95% terminaron con diálogo y pacíficamente. Es decir, históricamente, la gran mayoría de las movilizaciones terminan bien por la administración y especialmente por los manifestantes. Pero siempre hay una porción donde termina habiendo problemas por cuenta de vándalos, pero también de personas que no consideran que exigir derechos implica también demostrar que hay deberes. ¿A qué voy? Uno no puede exigir derechos violando los derechos de los demás, y uno tiene que recordar que uno tiene derechos pero también tiene deberes. Es decir, los manifestantes tienen el derecho a salir a la calle, pero tienen el deber de no impedir que las personas se muevan en Transmilenio, el deber de cuidar la ciudad, entre muchos otros. Ahora, yo reconozco que la gran mayoría de los manifestantes son personas que lo hacen de manera pacífica y totalmente en tranquilidad. Es más, yo reivindico la protesta, reivindico que es un derecho fundamental, incluso entiendo que hay inconformismo, por supuesto, y a propósito, hago un paréntesis. Quienes no marchamos no quiere decir que no tengamos inconformismo. Claro, nosotros creemos que hay muchas cosas que se deben mejorar. En lo que estamos en desacuerdo es que el camino para resolverlo no necesariamente es salir a marchar, puede ser salir a votar, puede ser acercarse a las autoridades, puede ser buscar diálogo, puede hacer propuestas, y eso es lo que básicamente empieza a generar este debate, y yo creo que es muy valioso, porque que hoy haya sectores políticos marchando está bien, eso es importante, tiene que haber control político, tiene que haber control social, tiene que haber diálogo, discusión alrededor de los diferentes temas en el país, pero lo que no podemos permitir es que eso sea un pretexto para salir a destruir la ciudad, y es lo que vimos ayer en ciertos puntos. Lo de Suba es absurdo, ver cómo destruyen toda la zona del portal de Transmilenio, cómo generan intimidación y terror a los vecinos de la localidad. Es absurdo ver cómo buscan bloquear la 26 cuando la 26 es la entrada al aeropuerto El Dorado, que es la más importante entrada que tiene el país. Pues es absurdo, porque entonces uno entiende que lo que les interesa no es generar diálogo con el gobierno, sino les interesa es perjudicar a los bogotanos, en este caso al resto del país. Es absurdo ver el problema que hubo en Banderas, o vuelvo, repito, en la carrera séptima con calle 13, en donde ahí está la iglesia de San Francisco, restaurada por la administración pasada,
la peatonalización terminada por la administración pasada y resulta que resuelven acabar y destrozar con todo. Entonces, y eso se suma además a la imagen que yo decía que es muy dolorosa, que son los policías de la fuerza disponible básicamente siendo asediados por unos delincuentes. Y ahí entramos a la responsabilidad del manejo que tiene la administración. Hemos oído, Ale, recurrentemente en estos días, el nuevo protocolo de movilizaciones. Para allá iba precisamente. Ese protocolo considera que, dado por la alcaldesa, considera que es el adecuado, y también una de las cosas, porque se ha afirmado mucho, como si, bueno, las mesas de diálogo, o bueno, los gestores de paz digamos que es algo nuevo de esta administración y que antes no se hacía. ¿Es tan cierto eso? ¿O siempre ha habido diálogo y solo que digamos que los medios de alguna manera solo lo han mostrado ahora? Mira, Ale, el protocolo que ha planteado Claudia queda claro que con lo que pasó ayer hay que ajustarlo. Es decir, la administración actual no demostró ayer capacidad de reacción inmediata. Ahora, yo celebro el ánimo de reivindicar la protesta, eso está bien, lo necesitamos probablemente, y ya vuelvo, repito, lo hacíamos también en la administración pasada. No tuvimos nunca una sola acusación por censurar una protesta, porque es que entonces algunos dicen, es que aquí sí se permite la protesta social, ¿y dónde no se permitió cuando yo era secretario de gobierno o en la pasada alcaldía? Es más, 2000, ¿no fueron? vuelvo y digo, no hubo una sola censura, no hubo una sola crítica, se dieron la posibilidad a todas las manifestaciones. Segundo, reivindico el ánimo de buscar alternativas, de innovar, de ser creativos. Eso está bien, es decir, no necesariamente hay que hacer exactamente lo anterior, pero lo que no está bien, creo yo, es decir que están haciendo algo nuevo cuando era exactamente lo mismo que se estaba haciendo. Por ejemplo, han querido hacer ver que el ESMAD ahora sí es el último recurso, cuando siempre lo ha sido, no en la administración pasada, siempre en la administración de Gustavo Petro, en la administración de Samuel Moreno, en la administración de Lucho Garzón, y así sucesivamente. El escuadrón antidisturbios, ¿cuándo debe participar? Cuando hay un disturbio, es decir, como última instancia en un enfrentamiento, no ni siquiera en una protesta, no ni siquiera en un bloqueo. El bloqueo muchas veces termina en una protesta por muchas razones, el bloqueo termina en un disturbio por muchas razones, y es donde interviene el ESMAD. Ahora, si en alguna oportunidad ha habido dificultades en esas intervenciones, pues es legítimo es decir, eso puede pasar. Ahora, pero yo también invito, cuando haya uso de fuerza, pues que se investigue y se sancione. Yo estoy en contra de cualquier tipo de abuso de fuerza, estoy en contra de cualquier tipo de uso indebido de la fuerza, pero también estoy en contra de las agresiones de los vándalos o delincuentes a la policía, a la propiedad privada, a los demás ciudadanos, el bloqueo a Transmilenio. Entonces, eso para decir que el ESMAD siempre ha sido el último recurso. Segundo, ¿qué es totalmente nuevo en este protocolo? La intervención de madres que ha planteado la alcaldesa, que a propósito el día de ayer entiendo que estuvieron su gran mayoría en el corredor de la séptima, en donde en la mayoría del momento no hubo disturbios. Al final, pues ya vuelvo, repito, conocemos los disturbios que hubo ahí sobre la calle 13, pero en la gran mayoría de las movilizaciones no hubo presencia de estas madres. Ahora, de resto, todo el protocolo existe, que a propósito es un protocolo que viene del año 2015 que hizo Petro. Claro, está en la capacidad de la administración de poder tener la capacidad de reacción, de poder actuar de manera oportuna. Por ejemplo, gestores de convivencia ha habido hace muchos años. Tenemos siempre el acompañamiento de la personería está acompañando todo ese proceso permanentemente con su delegada de Derechos Humanos. Después, cuando eso empieza a escalar, llega la fuerza disponible, que son los policías de verde con su escudo y con su bolillo. Y finalmente, cuando ya hay un problema mucho mayor, llega el ESMAD. ¿Qué pasó ayer? Cuando vemos, con el ánimo de tratar de demostrar que el ESMAD no debe actuar, pues se dejó solo en ciertas zonas a la policía de fuerza disponible, sin capacidad de defensa, y pues se ven las imágenes lamentables de esos policías heridos, golpeados. Que además yo quiero reivindicar, son policías, son personas, esos policías son ciudadanos, son hombres, son mujeres que los esperan en su casa, tienen hijos, tienen papás, y eso lo menciono porque yo creo que tenemos que ser mucho más sensibles, así como nos duele la muerte de una persona como Dylan Cruz, así como nos duele el ataque a un estudiante, así como nos duele los líderes sociales o cualquier otra situación que se derive del conflicto, de la violencia, pues nos tiene que doler también los daños que se le causan a los policías, que a propósito además están trabajando para protegernos y por nuestra seguridad. Y eso es básicamente
lo que hay que discutir. Ahora, creo que enhorabuena, ayer Claudia reconoció que tienen que mejorar el protocolo, que no estaban preparados para las manifestaciones que había, pues eso sin duda es un error, pero está bien que lo reconozcan porque pues van a tener muchísimas más protestas, muchas más, y es importante que la administración lo haga, y yo celebro pues ese ánimo de la administración de mejorar y de buscar alternativas, y vuelvo, repito, si algo reconocería de esta alcaldía es el ánimo a crear nuevas alternativas para el manejo de la protesta, pero lo que queda claro es que hoy tenemos el mismo protocolo o muy parecido a lo que siempre se ha hecho. Primero diálogo, después diálogo, acompañamiento y pues en última instancia lo que implica el ESMAD o el escuadrón antidisturbios. La diferencia entonces en últimas es que hay menos capacidad de reacción en lo mostrado ayer. Pues es decir, ayer vimos que 3 o 4 puntos se salieron de control y probablemente se hubiera prevenido si hubieran tenido mayor capacidad de reacción, si hubieran estado en todos los puntos necesarios, pero independientemente de eso, porque hay también que ser justo y decir que lo que ayer sucedió ha sucedido muchas veces en la administración pasada y en muchas otras, pero lo que queda claro es que sí se necesita fuerza pública, sí se necesita fuerza disponible, sí se necesita el ESMAD y por supuesto se necesita toda la estructura de diálogo capacitado para poder, hasta donde sea posible, buscar evitar que estos conatos de disturbio terminen en disturbios, o incluso que antes de que existan estos conatos pues se pueda prevenir. Bueno, Miguel, nos empiezan a llegar preguntas desde las redes sociales y Andrea nos pregunta que qué opina de las 134, antes eran 104, ya son 134 las peticiones del Comité del Paro. Yo creo que cuando empezó a crearse este movimiento de inconformismo con el gobierno nacional, pues vuelvo, repito, es legítimo, es obvio, pero haría varias reflexiones. La primera es que el gobierno ya abrió un canal de diálogo en donde con diferentes sectores ha venido trabajando, incluso muy rápidamente reconoció ciertos temas y muy rápidamente, por ejemplo, aprobó peticiones en el Comité Ambiental, como entrar al protocolo de Escazú, como por ejemplo reconsiderar el ICETEX, entre muchas otras peticiones. Y creo que eso vale la pena decirlo. El paro o ese primer movimiento tuvo un éxito. ¿Cuál éxito? El canal de diálogo con el gobierno y además algunas de las decisiones que tomó el gobierno nacional. Pero obviamente también hay que reconocer que muchos opositores se montaron en ese movimiento para aprovechar políticamente esa etapa, y entonces terminan haciéndose unas peticiones, primero, pues peticiones que uno podría decir, casi como lo han dicho muchos, es decir, para que todo eso se vuelva realidad, ganen las elecciones y háganlo. Es decir, aquí quien ganó las elecciones es el presidente Duque, le guste a unos o no les guste. Está bien, el presidente Duque tiene la obligación de gobernar para todos, pero una cosa es gobernar para todos y otra cosa es cumplir la agenda de otros gobernantes. Claro. Y en ese orden de ideas, cuando le llegan con más de 120 propuestas, pues ya casi que es ridículo, porque el gobierno, cada propuesta de esas incluye o necesita presupuesto. Y ninguna de esas propuestas está diciendo, queremos que se haga tal cosa, pero cobre más impuestos. Queremos tal cosa, pero recórtele a otra presupuesto. Y entonces se vuelve una serie de peticiones inviables. Ahora, hay muchas legítimas, hay muchas que se pueden cumplir, y yo invitaría al gobierno para que haga un esfuerzo de lo que, de acuerdo a su agenda y de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos, se puede reconsiderar o se puede cumplir. Pero creo que no podemos caer en el error entonces de reivindicar cualquier tipo de manifestación justificado en el inconformismo, porque finalmente termina también viéndose que hay muchos sectores que, sin ánimo de mejorar el país, lo que quieren es protestar y desestabilizar al gobierno. Mucha gente decía ayer, mire, si algo ha servido toda esta exposición en redes sociales es para demostrar que muchos de estos capuchos y muchos de estos tipos que vienen haciendo estos actos vandálicos no les interesa negociar, porque los invitan, les ofrecen diálogo, les ofrecen medios, pero no les interesa. Lo que les interesa es acabar con la ciudad y básicamente generar ese pánico o ese ánimo desestabilizador que finalmente pues le hace daño a la ciudad. Es un mal ejemplo para los jóvenes, es un mal ejemplo para la ciudad y finalmente afecta a la mayoría de los bogotanos. Es que cuando bloquean Transmilenio en la Boyacá, en la Suba o en las Banderas, finalmente le están haciendo un daño a la gran mayoría de los bogotanos que tienen que utilizar Transmilenio para llegar a trabajar o que tienen que llegar
a ver a sus familias. Y eso es lo que creo que no podemos permitir. Y terminaría diciendo que ayer me preguntaban esta mañana en una entrevista que cuál era la razón para protestar ayer. Cuando las protestas terminan en disturbios, se pierde el valor de la protesta. Es decir, cuando esto termina en problemas como los que vimos ayer, pues finalmente uno podría hacer la encuesta hoy. ¿Qué estaban pidiendo las personas que salieron ayer? Y difícilmente uno sabe. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la exposición en medios se la llevan las protestas, se la llevan los disturbios, se la llevan los vándalos, se la llevan los delincuentes. Y segundo, finalmente empieza a perder legitimidad la necesidad de salir a las calles a exigir. Y vuelvo y repito lo que he dicho siempre en redes sociales y lo he permitido: es absurdo exigir derechos violando los derechos de los demás. Es absurdo pedir transporte público de calidad destruyendo el transporte público. Es absurdo pedir educación evitando que se estudie. Es absurdo pedir empleo y oportunidades impidiendo que las personas que quieren trabajar lo hagan o destruyendo fuentes de ingreso. Bueno, acá nos llega otra pregunta, Miguel. Nacho, con su experiencia, ¿qué recomendación le haría a Claudia López para futuras manifestaciones? En primer lugar, siempre hay que estar dispuestos a tener más puntos de concentración a los que inicialmente se han anunciado. El día de ayer se anunciaron 17 o 16 puntos y hubo más de 20. Pues es evidente que siempre pasa eso, y mucho más en una dimensión de una serie de manifestaciones de las que venimos desde el 21 de noviembre, en donde es evidente que hay diferentes sectores, muchos legítimamente, otros no tanto, otros por intereses políticos exclusivamente, de generar estas manifestaciones. Entonces lo primero es tener la capacidad de reaccionar a más de los puntos de concentración de los que se han anunciado inicialmente. Segundo, proteger por encima de todo el transporte público masivo. Es decir, la ciudad no puede quedar desconectada. Uno no puede tener personas caminando 5 horas a su casa, uno no puede tener personas en trayectos en buses o en carros o en motos de más de 3 o 4 horas. Y en ese sentido, ya tenemos la información de que en el portal de Suba se presentan este tipo de confrontaciones. Sabemos el interés de bloquear el portal de Banderas, sabemos el ánimo de bloquear la Boyacá, incluso la 26. Pues es evidente que tenemos que garantizar el flujo vehicular como en la Boyacá y tenemos que lograr proteger el transporte público masivo. Tenemos que contar con los instrumentos que hay. Aquí yo creo que queda claro que necesitamos la fuerza pública y que además hay que apoyarla. Y la fuerza pública implica entonces tener desplegada la fuerza disponible y tener la capacidad de reacción del ESMAD en el momento oportuno. Y por último, creo que es evidente que entre más protestas y más movilizaciones haya, más gestores de convivencia se necesitan. Nosotros tuvimos un equipo muy amplio de gestores, más de 100 gestores de convivencia. Probablemente sean necesarios algunos más. Tampoco creo que sea necesario pues tener cientos de gestores. Creo que eso también puede caer ya en burocracia y en politiquería, pero sí es fundamental probablemente tener un poco más gestores, cada vez mejor capacitados, cada vez tienen más experiencia. Espero que muchos de los que estuvieron durante todo este tiempo pues sigan, porque esa capacidad instalada no se puede perder, pero creo que combinando de esa manera los recursos de la administración probablemente vamos a tener una mejor respuesta. Y terminaría diciendo que por una parte la administración no puede salir a marchar es decir, la administración no puede salir a reivindicar. Está bien que reivindiquen el derecho a la protesta, pero no pueden al mismo tiempo, básicamente, la palabra no necesariamente es apoyar, pero implica, usted como administración, como administración está dirigiendo a la ciudad de tal manera que el que protesta pueda protestar, pero el que no protesta viva tranquilamente. Si usted se concentra exclusivamente en acompañar al que está marchando, pues el funcionario de administración no le garantiza a los demás la capacidad de vivir, digamos, ese día tranquilamente. Y precisamente, Miguel, se me adelantó. ¿Qué piensa de la labor que está haciendo Luis Ernesto hoy como secretario de gobierno? O sea, ¿cuál es la labor de un secretario de gobierno? Pues yo creo que Luis Ernesto tiene unas buenas intenciones, es decir, salir a la calle, tratar de hablar con los encapuchados, tratar de hablar con los que se manifiestan, pues demuestra un ánimo de buscar diálogo y nuevas formas, y eso está bien. Y bueno, repito, eso siempre ha existido, porque siempre han dialogado los gestores de convivencia, siempre han dialogado los equipos asesores de la administración, bien sea Transmilenio, bien sea la Secretaría de Gobierno, bien sea la Secretaría de Seguridad. Hemos tenido siempre la presencia de la personería, entonces ese diálogo ha existido, pero me parece bien que Luis Ernesto busque en ciertas oportunidades, pero creo que eso también tiene un límite y además tiene un riesgo.
Por una parte, la función del secretario de gobierno, así como de la alcaldía, es garantizar que el 100% de la ciudad esté funcionando. Es decir, el secretario de gobierno debe estar en el centro de mando unificado, debe tener contacto con todas las autoridades permanentemente, debe tener la capacidad de reacción de un punto a otro y estar pues, concentrado en una manifestación puntual, pues sin duda lo hace perder tiempo y capacidad de respuesta. Y por otro, tiene un riesgo y es que el secretario de gobierno no puede ser la primera instancia de negociación y mucho menos cuando hay una vía de hecho. Es decir, cuando yo era secretario de gobierno, por ejemplo, había un bloqueo, había una toma de una casa, de una institución, yo siempre les decía, yo estoy dispuesto a hablar con ustedes inmediatamente, pero deben acabar la vía de hecho. Es decir, dar el incentivo a que cuando usted hace su vía de hecho, es decir, cuando se toma una casa, bloquea el transporte, reacciona a la administración, pues es un incentivo perverso, porque entonces usted aprende, o aprenden los manifestantes, o aprenden los vándalos, a que lo que hay que hacer es destruir para que lo oigan. Es todo lo contrario, es usted no destruye y yo lo atiendo inmediatamente, usted no bloquea y yo lo atiendo inmediatamente. Pero cuando el funcionario de más alto nivel está en la calle, acabando esa posibilidad, digamos, ese espacio de negociación, pues finalmente lo único que queda después del secretario de gobierno es la alcaldesa. Yo creo que también es una exposición final para la alcaldesa. Y creo que esto está comenzando. Ya llevamos 2 días de marchas, tuvimos una marcha, la semana pasada tuvimos unas protestas iniciales en la Universidad Nacional que no salieron bien, y ahora estas, y finalmente lo que vemos es que yo creo que va a haber una exposición demasiado alta, en este caso del secretario de gobierno y de pronto otros funcionarios, que termina desgastándolos. Yo creo que buscar una manera diferente de manejar la protesta, digamos, o su papel en la protesta puede ser mucho más oportuno. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el sofá. Un último mensaje, por favor, a las personas que nos vieron hoy. Bueno, en primer lugar les agradezco, me alegra mucho volver a estar aquí, a todo el equipo de Ante Todo Colombia, a Lucho, a Ale, gracias a todas las personas que nos están oyendo. Los invito a que me acompañen permanentemente en todas estas discusiones a través de las redes sociales, estoy siempre listo para escucharlos, pero además a que aprovechemos estos canales de comunicación. Los jóvenes tenemos una responsabilidad enorme en lo que está pasando en el país. No importa de qué sector político seamos, incluso podemos o no sentir ciertos inconformismos, pero lo que queda claro es que nos tenemos que unir para que el país mejore. Y en ese sentido, creo que esta es una oportunidad para que nos unamos contra la violencia, contra los vándalos, contra los asesinatos de los líderes sociales, pero al mismo tiempo apoyemos a las instituciones para que resuelvan los problemas. De nada nos sirve salir a criticar o a romper. Bueno, esa es la peor, ¿no? Sí. El vandalismo y la destrucción, pero de nada nos sirve salir a criticar si no proponemos y si no trabajamos en equipo para resolver. Yo creo que ese es el reto que tenemos los jóvenes, cambiar esa forma de hacer política, pero esa forma de relacionarnos. No importa si creemos o no en lo mismo, si tenemos las mismas convicciones, si tenemos los mismos, digamos, pensamos igual o no, sino básicamente lo que implica es que tenemos la responsabilidad generacional de arreglar este país, y eso se hace, claro que con diálogo, pero especialmente con propuestas. Y con unión. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Ya saben, vamos a retomar el sofá, vamos a tener muchos más invitados hablando de temas coyunturales. Gracias nuevamente a Miguel por aceptar esta invitación, y ya saben que si saben de una calle en mal estado o un proyecto que no está saliendo como debería, pueden escribirle a Miguel para hacer todo ese proceso de auditoría. Por favor, muchas gracias y que estén bien. Y las redes, Miguel, antes de terminar, por favor, para que lo puedan encontrar. Lucho, yo los invito a que me sigan en Twitter en @MiguelUribeT, en Instagram @MiguelUribeT y adicionalmente en Facebook Miguel Uribe Turbay. Me pueden escribir lo que quieran, ahí seguimos dialogando y pues estaremos en contacto permanente con el sofá y con Ante Todo Colombia. Gracias. Un saludo a todos.